Evangelio de hoy viernes 4 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 7, 1 al 2. Versículo 10. 25 al 30. En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea. Pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta. Entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene. Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo. Pero nadie le pudo echar mano. Porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús caminaba por Galilea porque no quería transitar por Judea. Pues los judíos buscaban darle muerte. Esto nos muestra la tensión que ya existía en torno a su figura. Y como su mensaje generaba una reacción tan fuerte entre las autoridades religiosas de su tiempo. Él no tenía miedo, pero sí actuaba con prudencia, esperando el momento que el Padre había dispuesto, para que su misión llegara a su punto culminante. A veces, nosotros también enfrentamos situaciones donde el rechazo o la persecución parecen amenazar nuestra fe. Pero Jesús nos enseña que hay un tiempo para todo. Y que debemos confiar en la voluntad de Dios. La fiesta de los tabernáculos era un momento clave para los judíos. Una celebración en la que recordaban el tiempo en que sus antepasados habían vivido en tiendas en el desierto. Era un tiempo de gozo, pero también de profunda significación espiritual. Jesús, sin embargo, no subió a la fiesta cuando sus hermanos se lo sugirieron, sino que lo hizo en secreto. Esto nos habla de la diferencia entre los tiempos humanos y los tiempos de Dios. Pues mientras los hombres querían que Él se manifestara abiertamente, Jesús seguía el plan divino, sin adelantarse ni retrasarse. Cuando finalmente subió a Jerusalén, comenzaron a surgir preguntas y murmuraciones entre la gente. Algunos decían que era un hombre bueno, mientras que otros lo acusaban de engañar al pueblo. Este dilema nos muestra que la figura de Jesús siempre ha sido motivo de división, porque su mensaje no deja indiferente a nadie. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes lo aceptan con fe, y quienes lo rechazan con dureza. Y hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Los habitantes de Jerusalén se asombraban de que Jesús hablara en público, sin que los líderes religiosos lo arrestaran. Esto generó en ellos una duda legítima. ¿Acaso las autoridades habían reconocido que Jesús era realmente el Mesías? Sin embargo, en su razonamiento humano, caían en la trampa de sus propias expectativas. Porque esperaban a un Mesías que viniera de manera espectacular, sin comprender que Dios actúa de formas que muchas veces escapan a nuestra lógica. Jesús, al escuchar sus murmuraciones, respondió con claridad:
Ellos creían conocerlo, pero en realidad no comprendían su verdadero origen. Aquí hay una profunda enseñanza. Pues muchas veces creemos conocer a Dios, pero en realidad lo reducimos a nuestras propias ideas y limitaciones. Jesús afirma que su procedencia es divina, que ha sido enviada por el Padre. Pero quienes lo escuchaban no lograban entender esta verdad, porque sus corazones estaban cerrados. El gran problema de quienes rechazaban a Jesús era su incapacidad de ver más allá de lo que sus ojos les mostraban. Ellos lo conocían como el hijo de José y María, pero no podía aceptar que su verdadera identidad era mucho más profunda. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces juzgamos las cosas solo desde lo externo, sin abrirnos a la posibilidad de que Dios esté actuando de formas que no comprendemos completamente. Jesús habla con autoridad y dice que el Padre, quien lo envió, es verdadero, pero que ellos no lo conocen. Esta afirmación es contundente, pues pone en evidencia la desconexión entre la religiosidad externa y la verdadera comunión con Dios. Podemos cumplir normas, rezar, e incluso conocer la Escritura. Pero si no tenemos un encuentro real con Dios, seguimos en la oscuridad. El deseo de los judíos de apresarlo crece, pero nadie pone sus manos sobre él porque aún no ha llegado su hora. Aquí vemos que, aunque los hombres tienen planos, es Dios quien tiene el control absoluto sobre los tiempos y los acontecimientos. Esto nos da una gran lección de confianza, pues muchas veces tememos lo que pueda ocurrir en nuestra vida. Pero si creemos que Dios guía nuestra historia, podemos vivir con paz y esperanza. Jesús es consciente de su misión y de su destino, y por eso no teme a quienes buscan hacerle daño. Su valentía no proviene de una actitud desafiante, sino de su plena confianza en el Padre. Nos enseña que, cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, no hay nada que pueda apartarnos de su plan. Aunque vengan pruebas, persecuciones o rechazos, si permanecemos en Él, nada podrá vencernos. El pueblo, dividido en su opinión sobre Jesús, nos recuerda que la fe no es impuesta, sino una elección personal. Cada uno debe decidir si acepta o rechaza a Cristo. Si lo sigue con todo el corazón o si prefiere mantenerse en la duda y la incredulidad. La invitación de Jesús siempre está abierta, pero requiere de nuestra respuesta libre y sincera. Muchos se preguntaban si el Mesías debía venir de una manera diferente. Ellos tenían una imagen preconcebida de cómo debía actuar Dios. Y cuando Jesús no encajaba en sus expectativas, lo rechazaban. Esto nos interpela directamente, porque muchas veces también queremos que Dios actúe de cierta forma en nuestra vida. Y cuando no lo hace, nos frustramos. La verdadera fe consiste en aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no la comprendemos del todo. Jesús no busca defenderse ni justificar su misión. Él simplemente proclama la verdad y deja que cada uno decida qué hacer con ella. En esto hay una gran enseñanza para nosotros, pues muchas veces intentamos convencer a los demás a la fuerza, cuando en realidad solo Dios puede tocar los corazones. Nuestro deber es dar testimonio con nuestra vida. Pero el cambio en los demás es obra del Espíritu Santo, a pesar de los intentos de detenerlo. Jesús sigue adelante con su misión. No se deja intimidar, porque sabe que su tiempo está en manos del Padre. Esto nos anima a seguir firmes en la fe, sin miedo a las dificultades o al rechazo.
Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Jesús no solo proclamaba la verdad, sino que era la verdad misma. Sin embargo, los corazones endurecidos de muchos no podían aceptar esta realidad. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuántas veces Dios nos habla de diversas maneras? Y nosotros, por nuestras propias ideas preconcebidas o por nuestro orgullo, nos negamos a escuchar. La voz de Dios resuena en la historia, en las Escrituras, en la Iglesia, en los acontecimientos de nuestra vida diaria. Pero solo aquellos que tienen un corazón dispuesto pueden reconocerla y responder con fe. El rechazo de los fariseos y los escribas hacia Jesús no se debía a falta de pruebas, sino a la dureza de su corazón. Ellos tenían ante sus ojos las obras de Dios, los milagros, la enseñanza con autoridad. Pero su orgullo les impedía aceptar que Jesús era el Mesías. Esto nos recuerda que el mayor obstáculo para la fe no es la falta de evidencia, sino la falta de humildad. Cuando una persona se cierra en sí misma y no está dispuesta a dejarse transformar por Dios, ninguna prueba será suficiente para convencerla. Jesús no necesitaba la aprobación de los hombres, porque su misión venía directamente del Padre. Muchas veces nos preocupamos demasiado por lo que otros piensan de nosotros, cuando lo único realmente importante es hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por la aceptación social ni por el reconocimiento humano, sino por su fidelidad a Dios. Si vivimos nuestra fe con autenticidad, inevitablemente encontraremos oposición. Pero lo importante es permanecer firmes en el amor de Cristo. Los habitantes de Jerusalén se preguntaban: ¿cómo era posible que Jesús hablara con tanta libertad, sin que las autoridades lo arrestaran? Pensaban que, tal vez, los líderes religiosos habían reconocido en secreto que él era el Mesías. Pero su duda persistía. Esto nos muestra cómo la incertidumbre y la confusión pueden dominar cuando no se tiene una fe clara y firme. Jesús no busca imponer la fe, sino que invita a cada persona a abrir los ojos y a tomar una decisión libremente. El desconocimiento de Dios es el verdadero problema de la humanidad. Jesús les dice claramente que ellos no conocen al Padre, y por eso no pueden reconocer al Hijo. Cuando una persona no tiene una relación verdadera con Dios, su corazón se oscurece y se vuelve incapaz de percibir su presencia. No basta con saber sobre Dios. Es necesario conocerlo íntimamente, amarlo. Amarlo y dejarse guiar por su espíritu. La fe no es solo una teoría, sino una experiencia viva de encuentro con el Señor. Jesús dice que su tiempo aún no ha llegado. Y esto nos muestra la perfecta obediencia que tenía hacia el plan del Padre. Él no se adelantaba ni se retrasaba, sino que caminaba siempre en la voluntad divina. Nosotros, en cambio, muchas veces queremos apresurar las cosas o desesperamos cuando no entendemos los tiempos de Dios. Sin embargo, confía en el Señor significa aceptar que su momento siempre es el mejor, aunque a veces no coincide con nuestras expectativas. Los líderes religiosos querían arrestarlo, pero no pudieron hacerlo porque Dios tenía otros planos. Esto nos enseña que, aunque el mundo intenta detener la obra de Dios, al final su voluntad siempre prevalece. No hay fuerza humana ni poder terrestre
que pueda frustrar los designios divinos. En nuestra, podemos enfrentar oposiciones y dificultades. Pero si estamos con Dios, ninguna adversidad podrá apartarnos de su amor ni de su propósito. La confusión entre la gente muestra cómo las expectativas humanas pueden nublar la fe. Muchos esperaban un Mesías guerrero, un líder político que liberara a Israel de la opresión romana. Pero Jesús vino con una misión mucho más grande: liberar el alma del pecado y traer la salvación eterna. A veces, también nosotros queremos que Dios actúe según nuestras ideas y deseos. Pero su plan siempre es más perfecto de lo que podemos imaginar. Jesús proclama su identidad con valentía, sin temor a las consecuencias. Esto nos muestra que la verdad no se negocia ni se esconde, sino que debe anunciarse con y convicción. En un mundo donde muchas veces se busca relativizar la verdad o acomodarla a intereses personales, Jesús nos enseña que debemos ser fieles a la palabra de Dios, sin miedo a las críticas firme o al rechazo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces, cuando enfrentamos pruebas, podemos sentir que Dios no actúa o que se ha alejado de nosotros. Pero la realidad es que Él está siempre presente, guiando todo según su voluntad. La historia de Jesús nos enseña que Dios tiene un tiempo para todo y que, aunque parezca que el mal triunfa momentáneamente, al final la verdad y la justicia de Dios prevalecerán. La pregunta sobre el origen de Jesús revela una confusión espiritual en sus oyentes. Ellos conocían su lugar de procedencia humana, pero no podía comprender su origen divino. Esto nos recuerda que muchas veces nos enfocamos solo en lo visible y tangible, sin darnos cuenta de que hay una realidad espiritual mucho más profunda. La fe nos invita a ver más allá de lo que los ojos pueden percibir, a descubrir la presencia de Dios en lo ordinario y a confiar en su plan eterno. Jesús sabía que su destino era la cruz, pero no temía, porque confiaba plenamente en el Padre. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos dificultades, debemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios nunca nos abandona. La cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección y la victoria sobre el pecado y la muerte. El mensaje de Jesús sigue siendo actual y desafiante. Hoy, como en aquel tiempo, muchas personas se enfrentan a la decisión de aceptarlo o rechazarlo. No hay término medio. O creemos en Él y lo seguimos con todo el corazón, o nos alejamos de su amor y su gracia. La salvación está al alcance de todos, pero requiere una respuesta libre y sincera. Jesús continúa su camino sabiendo que cada paso que da lo acerca más al momento culminante de su misión. Su confianza en el Padre es inquebrantable, y su determinación para cumplir la voluntad divina no titubea. A pesar de la creciente oposición, Él no busca la aprobación de los hombres ni la seguridad que ofrece el mundo. Su única meta es manifestar el amor del Padre y llevar a la humanidad de regreso a la comunión con Dios. Nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por el miedo al rechazo o por la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, la verdadera vida cristiana nos invita a vivir con la mirada puesta en Dios, no en la opinión de los demás. La multitud sigue dividida. Algunos creen en Jesús por sus palabras y sus obras, mientras que otros se resisten a aceptar la verdad que tienen delante.
Esto refleja lo que ocurre aún hoy en día. Pues el mensaje de Cristo sigue siendo causa de contradicción. No todos están dispuestos a abrir su corazón y aceptar la radicalidad del Evangelio. A veces, nosotros mismos dudamos o nos resistimos a aceptar aquello que nos cuesta. Porque seguir a Jesús no es simplemente un acto de fe intelectual, sino un compromiso de vida. Los fariseos y escribas, al ver que muchos empiezan a creer en Jesús, sienten que pierden el control sobre el pueblo. Y esto los llena de envidia y temor. No buscan la verdad, sino mantener su propia autoridad. Esta actitud nos muestra cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden ser grandes obstáculos para la fe. Muchas veces, el miedo a perder una posición de poder, o el temor a que la verdad nos despoje de nuestras seguridades, nos impide aceptar la luz de Cristo. Jesús habla con claridad y dice que pronto se irá, pero que ellos no podrán encontrar. Esta declaración desconcierta a sus oyentes, porque ellos interpretan sus palabras de manera superficial, sin comprender su significado profundo. Jesús habla de su regreso al Padre, de la gloria a la que volverá después de cumplir su misión. Pero los corazones endurecidos no pueden comprender que la vida no termina en la muerte, sino que hay una realidad eterna, que solo se alcanza por medio de la fe. El rechazo a Jesús no es solo un acto de incredulidad, sino una verdadera ceguera espiritual. Ellos creen que saben todo sobre Dios, pero en realidad desconocen al Padre porque no han reconocido al Hijo. Esta es una lección para nosotros, porque muchas veces podemos caer en la trampa de creer que conocemos a Dios, cuando en realidad lo hemos reducido a nuestras propias ideas. El verdadero conocimiento de Dios solo es posible cuando nos dejamos transformar por su palabra y nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Jesús insiste en que su tiempo aún no ha llegado, lo que nos recuerda que la historia no está determinada por la voluntad de los hombres, sino por el plan divino. Esto nos llena de esperanza, porque significa que, a pesar de la oposición y de las pruebas, Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede. Cuando enfrentamos momentos difíciles, debemos recordar que nada escapa de su sabiduría, y que cada acontecimiento tiene un propósito en su amorosa providencia. El pueblo sigue preguntándose quién es Jesús y de dónde viene. Algunos creen que saben todo sobre su origen, pero ignoran la verdad más profunda, que Él viene del Padre. Esto nos enseña que la fe no se basa en un conocimiento superficial, sino en una revelación que solo se recibe con humildad. No basta con conocer la historia de Jesús. Es necesario tener una relación viva con Él, aceptar su palabra y permitir que transforme nuestra existencia. Las autoridades buscan arrestarlo, pero no pueden hacerlo porque no ha llegado su hora. Este detalle nos recuerda que, aunque el mal intenta prevalecer, la voluntad de Dios siempre es más fuerte. Jesús camina con plena confianza en el Padre, sin temor, porque sabe que su misión está en manos de Dios. Nosotros también debemos aprender a confiar así, sabiendo que, aunque enfrentemos obstáculos, Dios nunca nos abandona. La fe en Jesús nos lleva a un encuentro personal con la verdad. No es una cuestión de opiniones ni de tradiciones humanas, sino una experiencia de vida nueva.
Quienes abren su corazón a Cristo reciben la luz, la paz y la fuerza para caminar en este mundo sin miedo. Por eso, cada día debemos preguntarnos si realmente hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Cronómetro igual a, Jesús sigue hablándole a la multitud. Pero muchos de ellos aún no comprenden la magnitud de sus palabras ni la verdad que revelan. Su mensaje es claro y directo. Pero el corazón humano es terco y muchas veces se resiste a la luz. Él no habla por sí mismo, sino que comunica lo que ha recibido del Padre. Sin embargo, en la dureza de sus oyentes se refleja la actitud de aquellos que prefieren aferrarse a sus propias creencias antes de abrirse a la verdad. El orgullo es un obstáculo poderoso, pues impide que las gracias de Dios actúe en el corazón del hombre. La oposición contra Jesús se intensifica. Las autoridades religiosas sienten que su enseñanza amenaza el orden que han establecido. No pueden aceptar que alguien sin formación rabínica hable con tanta autoridad y revela misterios que ellos mismos no comprenden. Aquí vemos cómo el conocimiento intelectual no siempre lleva a la verdad. Porque lo que realmente importa es la apertura del corazón. La sabiduría de Dios no se adquiere solo con estudio, sino con humildad y disposición para recibir su revelación. Jesús habla con libertad porque sabe que su tiempo aún no ha llegado. Nadie puede apresurar la obra de Dios, ni detenerla antes de que se cumpla su propósito. Esto nos recuerda que la voluntad de Dios siempre se cumple, aunque hombres intentan oponerse a ella. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que todo sucede en el momento preciso que Dios ha determinado, no antes ni después. La paciencia y la confianza en sus tiempos son esenciales para vivir en paz. El pueblo murmura entre sí y se pregunta si Jesús realmente es el Mesías. Algunos creen en él por sus signos, mientras que otros dudan porque esperaban un Mesías diferente. Esto nos enseña que muchas veces nuestros prejuicios pueden cegarnos ante la obra de Dios. Queremos que Dios actúe de cierta manera, y cuando no lo hace, nos cuesta reconocerlo. La fe verdadera implica aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que su plan siempre es perfecto. Jesús declara que conoce al Padre y que ha sido enviado por él. Esta afirmación enfurece a los líderes religiosos, porque implica que ellos no conocen verdaderamente a Dios. A lo largo de la historia, muchos han creído conocer a Dios, pero han construido una imagen de él basada en sus propias ideas. El verdadero conocimiento de Dios no se basa en conceptos humanos, sino en una relación viva y personal con él. Jesús es el camino hacia el Padre, y solo en él encontramos la revelación plena de Dios. Los guardias enviados para arrestar a Jesús se sorprenden al escucharlo hablar. No pueden ejecutar su misión porque quedan impactados por su autoridad. Esto nos recuerda que la palabra de Dios tiene poder, incluso sobre aquellos que no creen. Cuando Jesús habla, su voz penetra los corazones y revela la verdad. Aquellos que tienen oídos para oír pueden reconocer que sus palabras no son como las de cualquier hombre, sino que llevan la marca de la divinidad. Nicodemo, uno de los fariseos, intenta defender a Jesús diciendo que la ley exige escuchar antes de condenar. Sus compañeros lo atacan y lo desprecian, mostrando que no buscan la justicia, sino confirmar sus propios prejuicios. Muchas veces, cuando alguien se atreve a cuestionar la opinión de la mayoría, es rechazado y silenciado. Pero la verdad no depende de la aprobación de los hombres, sino de la fidelidad a Dios.
Nicodemo nos da un ejemplo de valentía al buscar la justicia en medio de la presión social. Jesús no se deja intimidar por sus enemigos, sino que sigue proclamando la verdad con firmeza. Él sabe que su misión es traer luz al mundo y que la oscuridad tratará de rechazarla. Pero la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, incluso cuando parece que las tinieblas dominan. Esto nos da esperanza cuando enfrentamos dificultades, porque sabemos que en Cristo tenemos la victoria, aunque el mundo intenta llamar su mensaje. La invitación de Jesús sigue vigente hoy. Nos llama a creer en Él y a recibir la vida que ofrece. No basta con conocer su historia. Es necesario aceptarlo con un corazón sincero y comprometernos a seguirlo. Cada día enfrentamos la decisión de acercarnos a Él o alejarnos. La salvación es un regalo que Dios nos da, pero requiere una respuesta personal. No hay neutralidad en la fe. O estamos con Cristo, o contra Él. Que esta reflexión nos ayude a reafirmar nuestra fe, a confiar en los tiempos de Dios y a no tener miedo de proclamar la verdad. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra sigue transformando corazones. La decisión de seguirlo es nuestra. Pero si lo hacemos, nunca estaremos solos, porque Él nos guiará hasta la vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.